Cuando pensamos en dinosaurios, casi siempre nos vamos a los gigantes, ¿verdad? Al T-Rex, a los Diplodocus, pero hoy vamos a centrarnos en uno que, sin ser el más grande, nos ha contado secretos increíbles sobre cómo era de verdad la vida en el Cretácico. Pues aquí lo tenemos. Se trata del Psittacosaurus, que literalmente significa lagarto loro. Y el nombre le viene que ni pintado, ¿eh? Todo por ese pico tan corto y robusto que tenía, que es que parece el de un loro de hoy en día. Este animalito vivió hace la friolera de entre 125 y 105 millones de años en lo que ahora es Asia. Pero lo curioso, lo que de verdad trajo de cabeza a los paleontólogos durante años, fue un misterio fascinante. ¿Cómo es posible que un animal empiece su vida andando a cuatro patas y al hacerse mayor se ponga de pie y acabe caminando solo sobre dos? Fijaos bien en esta transformación. De jovencitos, los Psittacosaurus eran cuadrúpedos. Sus patas delanteras y traseras tenían un tamaño parecido, lo que les daba mucha estabilidad, como a un cachorro. Pero al crecer, algo cambiaba por completo y los adultos se convertían en bípedos. Ese es el enigma que vamos a resolver. Para entender este cambio tan radical, los científicos tuvieron que mirar mucho más allá de la forma de los fósiles. La respuesta no estaba a simple vista, no, estaba oculta en lo más profundo de los propios huesos. Porque la clave no era solo medir cuánto medían los huesos de los brazos o de las piernas. La respuesta definitiva a este puzzle prehistórico estaba en la microestructura, en lo que había dentro de esos fósiles. Y la técnica que lo cambió todo tiene un nombre un poco técnico, histología ósea, pero es más sencillo de lo que suena. Básicamente consiste en cortar láminas súper finas de un hueso fósil y mirarlas al microscopio. Es literalmente como leer la autobiografía de un dinosaurio escrita en su propio esqueleto. El proceso es una pasada. Se corta esa lámina finísima del fósil, se pone bajo un microscopio potentísimo y, ¡tachán!, ahí aparecen anillos de crecimiento igualitos que los de un árbol. Y cada anillo cuenta una historia, revela la edad que tenía el animal y, lo más importante, a qué velocidad le crecía cada parte del cuerpo año tras año. Y aquí está la gran revelación. Esto es lo que resolvía el misterio. Durante sus primeros 3 años de vida, más o menos, los brazos crecían a toda pastilla, manteniendo al bicho a 4 patas. Pero a partir de los 4 o 6 años, ¡zas!, el crecimiento de los brazos se frenaba en seco, y eran las patas traseras las que pegaban el estirón. Este cambio de ritmo, pues, los obligaba a levantarse y a caminar sobre 2 patas. Como dijo Corwin Sullivan, uno de los paleontólogos del estudio, esto les dio una imagen muchísimo más completa de la que podrían haber sacado solo midiendo los huesos o solo mirando los anillos. La combinación de las dos cosas, esa fue la clave. Pero esperad, que el Psittacosaurus nos ha enseñado mucho más que cómo crecía. Gracias a la increíble cantidad y sobre todo a la calidad de sus fósiles, es que tenemos una ventana única a cómo era su día a día en el Cretácico. Sabemos qué comía, cómo se comportaba en grupo para protegerse e incluso hemos descubierto a uno de sus depredadores más sorprendentes. Vamos, que tenemos una imagen completísima de su vida. En el estómago de algunos de ellos se han encontrado más de 50 gastrolitos, o sea, piedras. Se las tragaba a propósito para que dentro del estómago le ayudaran a moler las plantas más duras como semillas o frutos secos. Sus dientes cortaban, pero no podían masticar. Con un tamaño de unos 2 metros de largo, podríamos pensar que su mayor amenaza eran los grandes dinosaurios carnívoros, ¿no? Pues no, la evidencia fósil nos cuenta una historia muchísimo más inesperada. Y aquí entra en escena el Repenomamus robustus. Quedaos con el nombre. Y no es un dinosaurio, era un mamífero, sí, un mamífero del tamaño de un tejón que vivió en la misma época y en el mismo sitio que el Psittacosaurus. Y por cierto, era carnívoro. La prueba es sencillamente asombrosa. Se encontró un fósil de Repenomamus con los restos de una cría de Psittacosaurus dentro de su estómago. Esto fue una bomba, porque es la primera prueba directa que tenemos de un mamífero del Mesozoico cazando y comiéndose a un dinosaurio. ¡Increíble! Y si la historia del depredador mamífero os ha parecido sorprendente, agarraos, porque lo que viene ahora es una auténtica revolución para la paleontología. Vamos a ver a este dinosaurio como jamás se había podido ver a ninguno. Es que mirad, gracias a un espécimen que se conservó de una forma excepcional, hemos visto detalles impensables. No solo los huesos, la piel, cubierta de escamas, una fila de cerdas larguísimas en la cola, incluso su ombligo fosilizado. Y lo más alucinante de todo, células de pigmento que nos dicen, por fin, de qué color era un dinosaurio. Esas cerdas tan rabas que tenían la cola medían unos 16 centímetros. Eran huecas y no se sabe seguro para qué las usaba, pero todo apunta a que eran para exhibirse,
para el postureo con otros de su especie. Pero volvamos al color. El análisis de esas células de pigmento, los melanosomas, reveló por primera vez en la historia de la ciencia el patrón de camuflaje exacto de un dinosaurio. El Psittacosaurus usaba una técnica que se llama contrasombreado. Muy sencillo. Era más oscuro por arriba y más clarito por la barriga. Este patrón es súper común hoy en día en animales que viven en bosques, porque ayuda a disimular las sombras y a que el animal casi desaparezca en el entorno. Vamos, que esto nos dice que el Psittacosaurus vivía en zonas boscosas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el lagarto loro se ha convertido en una especie de piedra roseta para los paleontólogos, la clave para descifrar un montón de secretos. Y la razón por la que sabemos tantísimo de él es por la abundancia de fósiles. Solo en la formación Yixian de China se han encontrado más de 200 ejemplares. ¡200! Tenemos fósiles de todas las edades, desde recién salidos del huevo hasta adultos completamente desarrollados. Por todo esto, el Psittacosaurus es uno de los dinosaurios mejor conocidos de la historia. No por ser el más grande, ni el más fiero, no, sino porque nos ha abierto una ventana increíblemente detallada a cómo crecían, qué aspecto tenían y, en definitiva, cómo vivían realmente estos animales. El Psittacosaurus nos ha enseñado todo esto a partir de la piedra, así que nos deja una pregunta fascinante en el aire. Si un dinosaurio relativamente común ha podido revelar todo esto, ¿qué otros secretos asombrosos seguirán ahí fuera, ocultos en otros fósiles, esperando a que los encontremos?